En esta lección vamos a presentar formas alternativas de presentación del estado de resultados dependiendo de dos aspectos. El primero, el tipo de empresa, y el segundo, el propósito del análisis. Comencemos con el primero. Con respecto a la primera alternativa, es decir, el tipo de empresa, la diferencia básicamente es de terminología, puesto que cuando se trata de empresas comerciales, el costo de ventas es el costo de la mercancía vendida, porque las empresas comerciales compran y venden mercancía. Mientras que en la empresa manufacturera ese costo de ventas es el costo de los productos vendidos que se manufacturan y se venden. Mientras que en las empresas de servicio se habla del costo del servicio, costo directo del servicio. Es la única diferencia, es de terminología. En las empresas comerciales y manufactureras debemos tener en cuenta que para calcular ese costo de ventas debe procederse a realizar lo que se denomina el juego de inventarios. En las empresas comerciales es el inventario de las mercancías, mientras que en las empresas manufactureras hay varios tipos de inventarios. El inventario de materias primas, el inventario de producto en proceso, el inventario de productos terminados. Pero veamos rápidamente qué consiste esto del juego de inventarios. Supongamos que el inventario es un recipiente como el que ven ustedes en el gráfico. Al principio del periodo, en ese recipiente hay un inventario inicial. Durante el periodo se realizan compras. O sea que a ese inventario inicial le agregamos las compras. Y al final del periodo se realiza un inventario, vamos a llamar esto que está con las rayas azules, el inventario final. Y la diferencia es lo que supuestamente debió haber salido por acá, por la canillita, ¿sí? Como costo de ventas. Entonces, en general, vamos a decir que el costo de ventas es igual al inventario inicial más las compras menos el inventario final. Y dependiendo del tipo de inventario al que nos estemos refiriendo, entonces hablaremos de costo de mercancía vendida, costo de materia prima, costo del producto en proceso. Cuando se trata de utilizar el estado de resultados para otros propósitos, puede haber tres alternativas. Vamos a decir que el que hemos enseñado en este curso, el formato que hemos enseñado en este curso, es el formato que obliga la normatividad contable. Sin embargo, puede haber dos alternativas, todas ellas relacionadas también con la forma en que se llega a la utilidad operativa. Porque los costos y gastos que en el formato de la normatividad se presentan en términos de lo que son los estrictamente denominados costos y los estrictamente denominados gastos. Cuando la alternativa es utilizar la información del estado de resultados para tomar decisiones, es muy útil hacer la separación de los costos y gastos en variables y fijos. Cuando los costos y gastos se separan en variables y fijos, se hace visible una utilidad muy importante que se llama la contribución. Pero si el propósito de la utilización del estado de resultados es, por ejemplo, evaluar el desempeño de los gerentes, de los equipos gerenciales, de las unidades de negocios, es muy útil separar los costos y gastos entre los que mueven caja y los que no mueven caja. Los que mueven caja se denominan costos y gastos vivos, los que no mueven caja se denominan extinguidos. Es una definición contable. Extinguidos. Y eso nos permite poner en escena una utilidad que se denomina EBITDA, que es la utilidad, a mi juicio, o el concepto de utilidad, a mi juicio, el más importante de todos. Pero en otros formatos
el que acabamos de ilustrar para la toma de decisiones y el que acabamos de ilustrar para evaluación de desempeño se pueden fundir en uno. Simplemente separando de los costos y gastos fijos los que mueven caja y los que no mueven caja. Y así tendríamos que si a las ventas se le restan los costos y gastos variables, se hace visible la utilidad que se denomina contribución. Si a la contribución le restamos los costos y gastos fijos que implican salida de efectivo, se hace visible la utilidad de EBITDA. Y si a la EBITDA se le restan las depreciaciones y amortizaciones, que son costos y gastos fijos pero que no mueven caja, entonces se obtiene de nuevo la utilidad operativa. Por eso, insisto en la importancia de separar los costos y gastos en fijos y variables y entre los que mueven caja y los que no mueven caja, es decir, entre los vivos y los extinguidos, porque de esa manera podremos utilizar la información de una manera más eficiente. Todos estos temas los abordaremos en el curso de Introducción a los Costos, que está disponible de manera gratuita en la página de Cursos de Finanzas Online, y el curso de Costos para Gerenciar, no para confundir, que igualmente se ofrece a un módico costo en esa misma página, Cursos de Finanzas Online. Estas clasificaciones o desagregaciones que hemos hecho de los costos y gastos permiten poner en escena igualmente un concepto muy importante, que es el de la estructura de ingresos, costos y gastos de la empresa, que desagrega la forma como se llega desde la venta hasta la utilidad operativa. De manera que la estructura de ingresos, costos y gastos, finalmente lo que nos muestra es, de cada dólar que vendemos, qué proporción son costos y gastos variables, cuántos centavos de ese dólar son costos y gastos variables, lo que nos lleva a producir una contribución, y esa contribución ayuda a cubrir a su vez los costos y gastos fijos de la empresa, la estructura de costos y gastos fijos de la empresa. Entonces, otro concepto importante es este de la estructura de ingresos, costos y gastos de la empresa, que en general se le denomina la estructura de costos, pero en la práctica hay que entender que es la estructura de ingresos, costos y gastos. Vamos entonces a la próxima lección, en la que veremos una serie de conceptos importantes para el entendimiento de los estados financieros.